Empezando por la formulada por el Grupo Vox en Andalucía, relativa a la prórroga del estado de alarma. Para ello tiene la palabra el señor Alejandro Hernández. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, buenos días. Como todos sabemos, ayer en el Congreso de los Diputados se acordó una nueva prórroga del estado de alarma, la sexta. Se nos ha dicho que es la última, pero esta afirmación la podemos poner en cuarentena, ¿no? Nunca mejor traído este término, ¿no? Digo esto porque si algo sabemos también a estas alturas es que, en fin, la facilidad con la que el señor Sánchez se aplica a hacer justo lo contrario de lo que dice, pues es proverbial. Dijo que le quitaba el sueño y la posibilidad de pactar con Podemos y ahora tenemos ahí al señor Iglesias de vicepresidente de su Gobierno. También dijo que no iba a pactar con Bildu y lo hemos visto la semana pasada. Esta es, además, una cualidad que ha hecho extensiva a los miembros de su Gobierno, ¿no? Porque esa triste habilidad ya la conocíamos para la señora Calvo, para la ministra Montero, para el ubicuo señor Ábalos. La palabra dada es papel mojado, pero incluso a este ilustre elenco pues vemos ahora cómo se ha sumado el señor Marlaska, cuyo desmedido orgullo es inversamente proporcional a su dignidad. Sea como fuere, lo que sí sabemos con certeza es que, gracias a Ciudadanos, entre otros, los ciudadanos españoles ven injusta e indebidamente cercenados sus derechos constitucionales, al menos durante otros 15 días. Y esta es la opinión de mi partido y de no pocos juristas. En cualquier caso, no es el objeto de esta pregunta discutir sobre lo que puede prohibirse o limitarse mediante la declaración del estado de alarma, o si en este escenario pues, hubiera sido más adecuado acudir al estado de excepción. Y tampoco es el Parlamento de Andalucía el foro competencial para debatirlo. Sabemos que algunas salas de los Tribunales Superiores de Justicia ya se han pronunciado a este respecto e incluso pues se han elevado al Tribunal Constitucional diferentes recursos, uno de ellos precisamente de Vox. Ya veremos cuál es finalmente el pronunciamiento de nuestro más alto tribunal. Lo que queremos traer hoy aquí no es, en cualquier caso, una cuestión jurídica, sino política. E insisto, tampoco es el objetivo principal de esta cuestión inquirirle sobre cómo se puede sobrellevar un Gobierno que se sostiene en dos partidos que han votado de manera tan diferente en un asunto esencial, tan importante para todos. Lo que pudiera usted contestarnos, o el vicepresidente, señor Marín, probablemente no nos agradaría. Pero, en cualquier caso, ese extremo ahora es una cuestión secundaria, y máxime cuando su consejero de Presidencia ha alabado nuestra conducta en el sentido de apoyar la estabilidad de su Gobierno. En eso vamos a seguir y no vamos a hurgar en esta herida. Pero lo que está en juego en este momento, y eso es lo importante, además de la seguridad y la salud de los que residimos en Andalucía, es la reactivación, la posibilidad cierta y real de empezar a reactivar nuestra maltrecha economía y, de manera muy especial, el sector de la hostelería y el turismo. Esto sí tiene que ver con la prórroga del estado de alarma, porque ya sabemos hasta la fecha cuáles han venido siendo de manera reiterada los pronunciamientos del Gobierno central respecto pues de las iniciativas que venía tomando su Gobierno, de las propuestas que desde su Gobierno se hacían a Madrid, pues para poder ir reactivando de alguna manera este sector turístico que tanto nos preocupa. Y por eso le pedimos que se pronuncie con claridad sobre el posicionamiento del Gobierno de la Junta sobre la conveniencia de esta última prórroga del estado de alarma. Gracias. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señores y señoras diputadas, diputados. Señor Hernández, el pasado domingo es verdad que conocíamos por boca del propio presidente la posibilidad de una nueva extensión del estado de alarma para otros 15 días, según el presidente del Gobierno, el último, aunque es algo que es imprevisible, puesto que han dicho ya en reiteradas ocasiones
que podía ser el último, ¿no? Finalmente, ayer fue aprobada en el Congreso de los Diputados y yo quiero empezar por decir una afirmación que he mantenido de manera clara y además que puede usted ir a la hemeroteca. Yo he defendido siempre y he creído que en situaciones excepcionales el Estado tiene que tener capacidad para controlar y tiene que tener instrumentos para lo que tiene que ser planificar, coordinar, impulsar medidas para el conjunto del Estado en situaciones excepcionales. Lo dije al principio de esta pandemia e incluso hablé bien del estado de alarma como un instrumento necesario en ese momento y como además es propio de cualquier Estado que sea moderno y descentralizado como es el nuestro. Y puede hacerse efectivo a través del estado de alarma o con otros instrumentos legales que existen en España en el ámbito sanitario, como es la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley General de Sanidad o la Ley de Salud Pública también. Pero lo que no puede ser, lo que no puede convertirse es abusar del estado de alarma. Lo que no se puede hacer por parte del Gobierno es abusar del estado de alarma para tomar decisiones arbitrarias y unilaterales que afectan al conjunto de comunidades autónomas. En un país descentralizado, las decisiones que afectan a los representantes del Estado en el ámbito territorial tienen que ser consensuadas, tienen que buscarse puntos de encuentro y eso es lo que ha faltado. ¿Qué ha pasado aquí en España? Ha pasado en España algo muy sencillo, que hubo un importante grupos políticos, incluido incluso el suyo en el primer decreto de estado de alarma, que considerábamos que en esta situación de excepcionalidad todos debíamos de apoyar al Estado para que el Estado tuviera fortaleza, tuviera músculo, tuviera capacidad para frenar la pandemia. Pero cuando ha ido transcurriendo el tiempo y hemos visto que se está cometiendo un abuso de ese estado de alarma, es cuando se ha ido, digamos, retirando ese apoyo parlamentario por parte de diferentes grupos políticos. Por tanto, nosotros lo que hemos pedido al Gobierno de la Nación es que el estado de alarma y a nivel particular la posición que yo he mantenido es que el estado de alarma ya no era necesario. Y no era necesario por dos razones. Una, porque la parte más crítica de la pandemia ya había pasado, una vez que se había superado el pico en torno al 31 de marzo en Andalucía, en otras comunidades en torno al 14, el 15 de abril. Y en segundo lugar, porque al final ya había, digamos, teníamos argumentos, criterios y disposiciones para tomar decisiones en el ámbito de las comunidades autónomas. ¿Qué va a pasar con la tercera fase? Pues mire usted, yo le voy a dar un ejemplo de la incapacidad que tiene este Gobierno para planificar y la incapacidad que tiene este Gobierno para liderar. Hoy es jueves. Se supone que a lo largo de esta tarde o mañana se nos anunciará si en el conjunto de España qué localidades, qué provincias y qué comunidades autónomas pasarán de una fase a otra. Bueno, pues a las 12:21, según mi reloj, de hoy jueves, no tenemos ninguna comunicación, ni verbal ni por escrito, de cuáles van a ser las competencias que van a asumir las comunidades autónomas en la fase tercera. Por tanto, ¿cómo vamos a planificar desde el Gobierno andaluz cuando a estas alturas de la semana nadie nos ha comunicado ni informado, ni verbalmente, a día de hoy, a esta hora, de exactamente cuáles van a ser nuestras competencias? Porque a mí me gustaría saber, ¿la Comunidad Autónoma de Andalucía va a tener competencia en la movilidad, por ejemplo? ¿La Comunidad Autónoma de Andalucía va a tener competencia en otros ámbitos? Porque ha habido ministros que han dicho una cosa, ministros que han dicho otra y después ha habido correcciones una a otra. Por tanto, nosotros lo que estamos trabajando y lo que le hemos trasladado al presidente del Gobierno, y lo he hecho personalmente, es que con los datos en la mano de que Andalucía sigue manteniendo la tasa de incidencia más baja de todo el país en los últimos 14 días, no existe criterio científico técnico para avalar que dos provincias como Granada y como Málaga no pasen a la fase tercera junto a 8,5 millones de andaluces. No existe criterio alguno. Y, por tanto, si se adoptara un criterio distinto al que avala la ciencia y la sanidad, significaría que, una vez más, el Gobierno ha tomado una decisión arbitraria e injusta e injustificable, perjudicando los intereses de Andalucía. Y esa va a ser nuestra posición, defender siempre a Andalucía. Muchas gracias. Señor Hernández. Gracias, señor presidente. Coincidimos y no coincidimos. Como usted ha dicho, pues efectivamente pues hay quien sostiene, y desde su partido creo que así se ha hecho, pues que efectivamente el estado de alarma
es en este momento un mecanismo excesivo e innecesario para contener el COVID-19. Y hay, en fin, también expertos juristas que vienen diciendo que es forzado el normal funcionamiento constitucional, porque en estos momentos, bueno, pues existen leyes, existen normas que, pese a su antigüedad, como las que ha citado usted, evidentemente, la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública o la propia Ley General de Salud Pública, pues que perfectamente podían servir a los fines necesarios pues para trabajar en esta desescalada. Deberíamos de empezar a utilizar otro término, porque según dicen no existe en nuestra lengua, o bueno, pues para trabajar en la línea de seguir con el desconfinamiento. Pero, en cualquier caso, insisto, no era tampoco el tema de la pregunta. Usted ha hablado de alguna manera de ello. Cuando nosotros hablamos de la no utilización del estado de alarma, cuando nos referimos a ello, veníamos a abundar en una cuestión. El rechazo de la prórroga del estado de alarma supondría, en principio, la asunción por las comunidades autónomas de las competencias que se ha arrogado el Gobierno central. Nosotros, bueno, pues tenemos una posición muy clara respecto del modelo de Estado autonómico. Es contraria a ese modelo. Ustedes, pues, si profesan una fe autonomista, y también creo que su socio de Gobierno, Ciudadanos. Pero lo cierto y verdad es que, si algo ha quedado de manifiesto en esta crisis, es la incapacidad del Gobierno central, como usted ha dicho, para hacerse cargo de la gestión de la pandemia. Ese mando único ha sido solo nominal, porque ha operado en la lejanía, con un desconocimiento total del terreno y de los efectivos humanos. Quizá de ahí venga esa falta de empatía por la que, en fin, con las víctimas, a las que ha venido ocultando de manera vergonzante. El Estado español carece de estructuras territoriales, más allá de lo meramente nominativo. Y, en fin, el señor Illa y el señor Simón pues han permanecido inoperantes hasta el 14 de marzo, para después aparecer y decirles a ustedes cómo tenían que librar la batalla contra el virus. Pero eso solo lo ha hecho de manera, en fin, como decíamos antes, nominal, con instrucciones superficiales, confusas y arbitrarias. Usted se ha venido quejando domingo tras domingo de eso. En cualquier caso, ustedes tienen que preparar y planificar las actuaciones en este nuevo periodo que se anuncia de falsa cogobernanza. Tendrán que improvisar. Ustedes tienen esa responsabilidad. Los problemas son para ustedes. Lo hemos visto ahora. El representante del Partido Socialista les ha culpado a ustedes de la mala gestión en relación con los problemas que han tenido los sanitarios. Eso es lo que les espera.